Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Alguna duda de este cuadrito que revisamos? No, doctor. Ok. Entonces, como les decía en alguna de las clases pasadas, estos fármacos son de riesgo, estos fármacos son muy útiles, estos fármacos salvan vidas, estos fármacos son de mucha utilidad siempre y cuando sepamos usarlos bien. ¿Ok? No hay que tenerles miedo. Tenemos que también advertir al paciente que puede haber eventos o efectos adversos. Pueden ir desde mínimos, muy pequeños, temporales, tolerables por el paciente, hasta efectos adversos graves, que inclusive pueden amenazar la vida de los pacientes. ¿Ok? Así como hablábamos de los efectos adversos en los antiinflamatorios no esteroideos, de igual manera aquí, pues hay a diferentes niveles. Nuevamente destacan los gastrointestinales o del tubo digestivo, los musculoesqueléticos que muchas veces no los vemos, pero que pueden causarle problemas serios o severos a los pacientes. Algo inevitable es la susceptibilidad a los procesos infecciosos, los eventos o efectos adversos a nivel cardiovascular, que hay que tenerlos en cuenta siempre. Estoy yendo para atrás. Los cutáneos, muy llamativos, inmediatamente llaman la atención cuando uno ve a un paciente con eventos adversos a este nivel. Los neuropsiquiátricos, que no son frecuentes, que son raros, pero que pueden representar, ¿cómo se llama? Situaciones serias para el paciente. Las oculares u oftalmológicas, frecuentes en cierto tipo de pacientes. Las metabólico-endocrinas, frecuentes también, y que pueden representar descompensaciones metabólicas en los pacientes que consumen glucocorticoides. Perdón. Vamos a regresar a uno por uno. Los eventos adversos a nivel gastrointestinal son muy parecidos, muy semejantes a los que vemos con los antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, dolor epigástrico, ardor epigástrico, pirosis, náuseas, vómitos, sangrado de tubo digestivo, exactamente similares a los que veíamos en los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, muchas de las veces el paciente los puede tolerar, son imperceptibles o mínimos y el paciente puede seguir tomando sus medicamentos. En ocasiones, como hablábamos de los otros medicamentos, sangrado de tubo digestivo que puede poner en riesgo la vida de los pacientes, ya sea por una hematemesis abundante, profusa, grave, o por melena, que puede ser oculta, puede ser silenciosa, el paciente a lo mejor no se da cuenta, y poco a poco va perdiendo sangre. Entonces, todo eso tenemos o debemos de tomar en cuenta cuando se prescriban estos fármacos. ¿Ok? Dentro de los músculos esqueléticos, de los más serios, cuando el paciente está tomando este tipo de fármacos por tiempo prolongado o de manera crónica por mucho tiempo, sin duda es el desarrollo de osteoporosis. Ya eso nosotros lo sabemos. Quizás en pacientes que van a tomar esquemas de prednisona por 15 días, 20 días, un mes quizás, pues no hay mucho problema. ¿Okay? Pero aquellos o aquellas pacientes que van a tomar o prevemos o sabemos que el paciente o la paciente va a tomar estos glucocorticoides por tiempo prolongado, el ejemplo típico, claro, siempre va a ser el lupus eritematoso sistémico,
que ya platicábamos que puede tomar los 6 meses, un año o quizás más, en ese tipo de pacientes nosotros tenemos que prever esta situación que puede presentarse desde cuestiones tan simples, de hallazgo en una radiografía o en una densitometría, hasta cuestiones tan severas como son las fracturas por osteoporosis. Fracturas a nivel del cuello de fémur, fracturas de los cuerpos vertebrales, fractura de coles, etcétera. Cualquier hueso se puede fracturar. Por supuesto, hay huesos o áreas óseas más frecuentemente afectadas, las que les acabo de mencionar. Cuello de fémur, ¿cómo se llama? Cuerpos vertebrales, donde más frecuentemente vemos esto. Entonces tenemos que prever, tenemos que darle al paciente o a la paciente alimentos ricos en calcio, una dieta suficiente en este elemento, o bien terapia sustitutiva con calcio, con vitamina D, con calcitriol, el esquema que uno escoja y que crea que va a ser el mejor para el paciente. La administración de bifosfonatos es algo muy común en la actualidad, que nos va a ayudar a que la o el paciente que esté consumiendo estos fármacos evite o evitemos el desarrollo de la osteoporosis, que puede llegar a ser muy severa y grave en la paciente. A nivel muscular, es importante mencionar que pacientes que toman crónicamente esto van a presentar atrofia o hipotrofia de las masas musculares, de tal manera que tienen masas musculares delgaditas, sus bracitos son delgados, sus piernitas también, pierden tono muscular. Tenemos que evitarlo también con fisioterapia, con fármacos que mejoren este problema tan serio que puede presentarse con la atrofia muscular. ¿Ok? La susceptibilidad a infecciones es algo siempre presente. Nosotros, a las pacientes, el ejemplo típico nuevamente es el lupus, siempre les recomendamos no consumir alimentos de dudosa higiene, evitar cambios bruscos de temperatura, evitar aglomeraciones, evitar estar en contacto con personas que tienen procesos infecciosos fácilmente transmisibles, como son los de las vías respiratorias. Más todavía, y lo platicamos en la clase pasada, las pacientes que reciben dosis altas de metilprednisolona intravenosa por situaciones de gravedad en su padecimiento, mucho cuidado. Hablábamos de no rebasar máximo 5 dosis máximas de estos fármacos. Comentaba que se les llaman bolos o pulsos de metilprednisolona, siempre hospitalizados, siempre en camas o cuartos de aislamiento, para evitar precisamente estas infecciones que se pueden presentar en estas pacientes por la inmunosupresión a las que la vamos a someter. ¿Ok? No es raro entonces que de un día, 2 días después de un bolo de metilprednisolona, él o la paciente desarrolle un herpes zóster o desarrolle una neumonía, etcétera. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta siempre cuando se prescriban estos fármacos. A nivel cardiovascular, lo más llamativo, lo que más frecuentemente encontramos en pacientes que toman esto, sobre todo aquellos que ya tienen factores de riesgo o bien que ya tienen hipertensión, las cifras de presión arterial se elevan con el uso de estos fármacos. Entonces, tenemos que estar vigilando esa situación que se puede presentar. ¿Ok? Si es necesario, pues iniciarle terapia farmacológica para el manejo de la hipertensión. Más aún en aquellos pacientes que ya son hipertensos y que por alguna razón o necesidad van a tomar glucocorticoides. Algo que hemos visto a través de la historia del uso de los glucocorticoides es el desarrollo de la aterosclerosis prematura, ¿sí? Mujeres jóvenes con lupus en el pasado, antes del advenimiento de estos fármacos, fallecían por actividad de la enfermedad, es decir, por actividad del lupus eritematoso o por infecciones agregadas. En la actualidad estamos viendo que ya no se mueren de eso, sino se están muriendo de otras cosas, dentro de la cual destacan la aterosclerosis prematura que desarrollan. Es decir, que ahora se mueren de infartos al miocardio, se mueren de eventos vasculares cerebrales, etcétera. Entonces, tenemos también que estar al pendiente de eso. Sabemos que es un riesgo la ingesta de estos fármacos para el desarrollo de estos trastornos. Entonces, siempre a las pacientes es conveniente tener a la mano, solicitarles un perfil de lípidos,
saber cómo está su colesterol, sus triglicéridos, y si es necesario, también el inicio de terapia farmacológica en este tipo de pacientes. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Bien. No, doctor. Ok. Dentro de las manifestaciones cutáneas, les acabo de mencionar que son las más llamativas, las que inmediatamente nos damos cuenta de que el paciente está sufriendo por la ingesta de estos fármacos. Va desde cuestiones tan serias, tan leves como el desarrollo de acné, ¿sí? Las pacientes frecuentemente tienen acné, inclusive en sitios o en lugares anatómicos donde previamente no lo habían tenido, por ejemplo, la espalda, ¿sí? El cuello, ya no nada más la cara. ¿Ok? Entonces, sabemos que eso puede pasar, podemos apoyarnos con los dermatólogos para el manejo de esta situación, que sobre todo en las mujeres puede llegar a ser muy incómodo. ¿Ok? Estéticamente puede ser desagradable para alguna de las pacientitas que tratamos con estos fármacos. Otras manifestaciones cutáneas, pues es el desarrollo de la famosa facies de luna llena. ¿Ok? Esto se debe a la acumulación de grasa a ese nivel, entonces las pacientes hacen eso que les estoy mencionando, una cara redonda. Eso en clínica propedéutica o en propedéutica probablemente se los mencionaron, se llama facies de luna llena. ¿Ok? Hacen hirsutismo, es decir, desarrollo o la aparición de vello en los sitios donde normalmente no tienen. En las damas, por ejemplo, empiezan a tener vello a nivel del bigote o a nivel de la patilla, a nivel de la región dorsal, en sitios donde normalmente en las mujeres no aparece vello. ¿Ok? Otras cuestiones cutáneas es el desarrollo de dermatitis seborreica. Nuevamente aquí nos podemos apoyar con los dermatólogos para el manejo de esta situación que se puede presentar. Otra situación cutánea es la presencia o desarrollo de estrías cutáneas. Son estrías o rayas oscuras que aparecen principalmente en los pliegues cutáneos. Entonces podemos observarlos a nivel de las axilas, a nivel del abdomen, a nivel de la ingle. ¿Okay? Sobre todo esto se está presentando cuando usamos dosis altas durante mucho tiempo. ¿Okay? Esas son manifestaciones cutáneas, digamos, muy frecuentes, muy comunes, ¿sí? Y rápidamente nos llama la atención cuando la paciente ya tiene un buen rato de estar tomando este tipo de medicamentos. Ya les decía hace unos minutos que los eventos adversos neuropsiquiátricos no son frecuentes, estos son raros. Pueden los pacientes desarrollar síndromes depresivos, síndromes de ansiedad, psicosis. No son tan comunes en nuestros pacientes, pero hay que tenerlos en cuenta cuando prescribimos estos fármacos. ¿Ok? Ya les decía también que las oculares, o también llamadas oftalmológicas, son de las más comunes, de las más frecuentes. Sobre todo cuando, otra vez, pacientes que tienen mucho tiempo tomando estos fármacos, eso favorece el desarrollo de catarata. ¿Ok? Y más todavía en pacientes ya de edad avanzada, más todavía en pacientes que ya tienen predisposición para el desarrollo de catarata. Entonces, eso es una situación que tenemos que tener en cuenta y la paciente nos lo puede empezar a referir y nos puede decir, oiga, doctor, fíjese que estoy perdiendo la visión, es lo que dicen, ¿no? O sea, la agudeza visual va disminuyendo. Ya me cuesta trabajo leer, ya me cuesta trabajo ver de lejos, etc. Aquí nos apoyamos con el oftalmólogo o con la oftalmóloga que nos haga una revisión para saber cómo está ese ojo, ¿ok? Otra situación que se puede presentar, pues son las infecciones a este nivel, ¿ok? Finalmente, algo no muy frecuente, pero se puede desarrollar en pacientes que tienen predisposición, en pacientes a lo mejor que ya lo padecen, es el desarrollo de glaucoma, ¿ok? Entonces, nuevamente, tenemos que estar apoyándonos con el especialista de esta área para que nos investigue, nos descarte esa posibilidad y si se presenta, pues que nos apoye con el manejo de esta situación que se puede presentar. Las metabólico-endócrinas son de las que no vemos, pero de las que pueden representar gravedad en el paciente. Sobre todo a nivel endocrino, el desarrollo de hiperglucemia e inclusive de diabetes secundaria a el uso de glucocorticoides.
¿Ok? Entonces, si ya nuestra paciente tiene antecedentes familiares, factores de riesgo para desarrollar diabetes, tenemos que ser cuidadosos con ellas. ¿Ok? Y si es necesario, pues iniciarle tratamiento o apoyarnos con el especialista de endocrinología para esta situación. Entonces, mucho ojo con eso. Otra situación que puede presentarse es alteración en los lípidos. ¿Okay? El desarrollo de hipercolesterolemia, de hipertrigliceridemia, que va asociado con el desarrollo de la aterosclerosis prematura que platicamos hace algunos minutos. ¿Ok? Entonces, todo esto debo de tenerlo en la mente cuando yo vaya a prescribir estos fármacos. Repito, si los voy a usar de manera intraarticular, de manera intralesional, no representan mayor problema. Si los voy a usar por periodos cortos, estamos hablando de 2 semanas, 3 semanas, quizás un mes, no me preocupo tanto. Pero si son padecimientos donde ya el tratamiento o el esquema de tratamiento va a durar meses o más allá de un año, pues todo esto que acabo de mencionar, debo de tenerlo en cuenta porque en algún momento mi paciente puede desarrollar alguna de estas circunstancias o varias de estas. Entonces puedo tener una paciente con cara de luna llena, que además es hipertensa, que además tiene hiperglucemia, que además tiene un trastorno ocular, etcétera. O sea, una paciente puede llegar a tener varias cosas por estos fármacos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, No, doctor. doctor. Ah, bien. Todos los medicamentos que ya vimos son fármacos que nos ayudan muchísimo, no me cansaré de repetirlo, pero son fármacos que no modifican la historia de la enfermedad, ¿sí? La enfermedad va a progresar, va a continuar. Entonces, para eso, para modificar la historia de la enfermedad, para eso tengo este grupo de fármacos que se llaman así, fármacos modificadores de la enfermedad. Por sus siglas, todos los conocemos con el nombre de FARMES. En plural, si quiero hablar de uno solo, pues digo FARME. ¿Ok? Y ahí, como pueden ustedes ver, esta lista pues es un poco grandecita. Algunos de estos fármacos que voy a mencionar acá ya no están en uso, porque pues han salido nuevos fármacos, han salido nuevos esquemas terapéuticos con menos efectos secundarios que tienen estos fármacos que voy a mencionar. De lo más antiguo como modificador de la enfermedad fue el uso de oro. Crisoterapia quiere decir terapia con oro. ¿Okay? Y efectivamente usábamos oro para tratar algunas de las enfermedades reumáticas, particularmente artritis reumatoide. En la actualidad ya no existe. Por ahí hay algunos protocolos en Europa que quieren retomar el uso de oro como terapia, porque aunque parezca paradójico, pues las dosis que se utilizan de oro son ínfimas, muy pequeñas, y por lo tanto resulta un tratamiento barato. ¿Ok? No crean que se van a poner pulseras o cadenas o relojes de oro, no. Se administraba el oro por vía intramuscular o también por vía oral. Desafortunadamente, se tuvieron muchos eventos adversos, sobre todo a nivel cutáneo y a nivel renal, con el uso de oro como terapia para el tratamiento de estas enfermedades. Entonces se fueron abandonando por esa razón y segundo porque fueron surgiendo nuevos fármacos. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, pues la terapia con oro ya no se usa. También un tiempo se utilizó penicilamina o depenicilamina. ¿Sí? Este fármaco se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo porque es un quelante de metales pesados. ¿Ok? Entonces la penicilamina se utilizaba para el tratamiento de esto. Aquí en nuestro medio, a lo mejor ustedes no lo saben o no se acuerdan, o fue hace tanto tiempo, aquí en un poblado cercano que se llama Atzompa, donde fabrican loza de barro vidriada de color verde. Hace muchos años utilizaban plomo para obtener ese vidriado en la loza y empezaron en ese tiempo a tener intoxicación por plomo. Y la penicilamina fue o era un fármaco
para manejar precisamente ese tipo de toxicidad por metales pesados. Esa fue su indicación principal. De alguna manera se traspoló al manejo de enfermedades reumáticas. Y entonces, también empezamos a ver, yo todavía me tocó a mí utilizar de penicilamina, empezamos a ver que había muchos efectos secundarios con el uso de este fármaco. Y de igual manera que como sucedió con el oro, fue quedando en el olvido. De tal manera que en la actualidad la D-penicilamina queda por ahí para alguna indicación, sobre todo en algunos casos de escleroderma, y punto. No hay más para usar penicilamina como fármaco. Caso contrario son los antimaláricos. Como ustedes pueden suponer, como su nombre lo indica, pues inicialmente estos fármacos fueron utilizados para combatir la malaria o el paludismo. ¿Ok? Son fármacos muy confiables, prácticamente no tienen efectos adversos o secundarios, entonces, y se usan muchísimo en el manejo de enfermedades reumáticas, particularmente en artritis reumatoide y en lupus eritematoso sistémico. Tiene indicaciones también en otras enfermedades reumáticas, ¿ok? Aquí utilizamos dos antimaláricos. Uno, la cloroquina, y dos, un derivado de la cloroquina que se llama hidroxicloroquina. Seguimos utilizándolos en el momento actual, son muy útiles, vuelvo a mencionarlo. Y la dosis o el rango de dosis que utilizamos de estos fármacos son o es, en el caso de la cloroquina, la dosis es de 150 miligramos al día. Las tabletas vienen de 150 miligramos. ¿Ok? Y en el caso de la hidroxicloroquina, su dosis es de 200 miligramos al día. Igual, las tabletas vienen de 200 miligramos. Una tabletita todos los días. El nombre comercial de la cloroquina es Aralen. Y el nombre comercial de la hidroxicloroquina es Plaquenil, aunque los dos los pueden encontrar con nombre genérico. ¿Ok? Hace algunos 2 años, en el 21, sí, me parece que en el 21, hubo mucho desabasto, sobre todo de hidroxicloroquina, porque por ahí surgió algún protocolo de estudio que decía, que mencionaba que la hidroxicloroquina era útil para el manejo de pacientes infectados por COVID, ¿sí? Ahora en la actualidad se sabe que no es un fármaco útil, pero en ese tiempo, cuando estaba la epidemia en todo su esplendor, pues estaba utilizando cualquier cosa, ¿ok? Y entonces hubo un desabasto terrible de hidroxicloroquina, nuestros pacientes tuvieron muchos problemas para encontrar, pero en la actualidad ya no, ¿sí? Ya se demostró que la hidroxicloroquina no es útil para el COVID, y entonces pues ya se dejó de usar y nuevamente pues ahora ya contamos con este fármaco para nuestros pacientes. ¿Ok? Otro de los que se utiliza mucho es la sulfasalacina. Aquí en México lo empezamos a utilizar por ahí de la década de los 80s, 90s. ¿Ok? Pero después por ahí surgió algún protocolo de estudio que decía que no era útil, que había muchos efectos secundarios, y se empezó a abandonar. Los europeos, mucho más listos que nosotros en ese aspecto, dijeron, no, nosotros vamos a seguir utilizando sulfasalacina. Y ellos siguieron utilizando sulfasalacina con buenos resultados. Y muchos años después nosotros nos dimos cuenta, ¿saben qué? Sí sigue siendo útil. De tal manera que ahorita nuevamente estamos utilizando bastante la sulfasalacina para algunas enfermedades reumáticas. Es útil en artritis reumatoide, es útil en algunos casos de las espondiloartritis, particularmente espondilitis anquilosante. En algunas otras enfermedades también puede ser. ¿Ok? Entonces, la dosis que utilizamos de sulfasalacina o rango de dosis va de 500 miligramos a 2 gramos al día. Las tabletas vienen de 500 miligramos, es decir, que le puedo dar una tableta al día, 2 tabletas al día, 3 tabletas al día, 4 tabletas al día. Algunos por ahí pueden recetar dosis un poquito más altas,
pero la recomendación es no rebasar estas dosis que les recomiendo para que eviten los efectos secundarios. Con sulfasalacina sí tenemos frecuentemente efectos secundarios, por dos razones. Una, es un derivado salicílico y también es un derivado de las sulfas. Y si con algún grupo de fármacos hay reacciones secundarias, es precisamente con las sulfas. Entonces, con sulfasalacina, mucho cuidado porque puede haber reacciones adversas principalmente a nivel cutáneo, ¿ok? Más raro a nivel hematológico o a nivel renal. Eso es mucho más raro, pero sí de lo más común a nivel cutáneo o dermatológico, ¿ok? El nombre comercial de la sulfasalacina es azulfidina, con Z, azulfidina, ¿ok? Estos tres últimos, aunque algunos de los libros, inclusive el Píndaro, que fue el que les recomendé, mencionan a estos tres últimos como farmes, pero realmente nosotros los utilizamos más como inmunosupresores. Y ese es otro grupo que también vamos a revisar, ¿sí? El de los inmunosupresores. Entonces tenemos acetioprina, ciclofosfamida, ciclosporina. Pero esto se los voy a mencionar cuando hablemos de los inmunosupresores. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Doctor, sí. Quisiera saber si el efecto de las estrías cuando tienes esteroides prolongados se asocia al síndrome de Cushing. ¿Ese es el síndrome correcto? No te escuché bien, perdón. Oí lo de las estrías, pero dijiste algo de un síndrome que no entendí. Ajá, ese comentó sobre las estrías en los corticoides prolongados. ¿Eso se refiere Ah, al síndrome de Cushing o sí, es algo similar? no. El síndrome de Cushing es, como su nombre lo indica, es un grupo de manifestaciones clínicas, son varios síntomas y signos. Y el Cushing tiene eh, fases de luna llena, tiene hirsutismo, tiene estrías cutáneas, todo eso que tú también acabas de mencionar. ¿Ok? Nosotros le llamamos Cushing diatrógeno. Ok, ¿Ok? doctor, gracias. Sale. ¿Cuánto tiempo nos queda, jefa? 10 minutos, doctor. Vale. Sin duda, el farme más vendido a nivel mundial, el que más se usa, es el metotrexate. ¿Sí? El metotrexate es el farme que más se receta a nivel mundial, es el que ha mostrado mayor utilidad en diversas enfermedades reumáticas o autoinmunes. Pero principalmente, o su indicación número uno, es la artritis reumatoide. Prácticamente no hay ninguno o ninguna paciente con artritis reumatoide que no tenga dentro de su esquema de tratamiento el metotrexate o lo haya tenido en su historial. ¿Okay? Entonces es el que ya sabemos nosotros que hoy estamos diagnosticando artritis reumatoide, hoy estamos iniciando metotrexate. ¿Ok? Es el de elección, salvo en aquellos pacientes que por alguna razón tengan contraindicación para el uso de este fármaco. ¿Ok? Es muy bueno, como les acabo de decir, y sobre todo tiene una cómoda dosificación y para rematar es barato el metotrexate. ¿Sí? Entonces, por esas razones, se indica muchísimo el metotrexate. ¿Ok? Más o menos el mismo esquema que se utiliza para el manejo de artritis reumatoide se utiliza para otras enfermedades. Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, escleroderma, por ejemplo, miopatías inflamatorias. ¿Ok? Ahí es donde utilizamos metotrexate. Algunas otras indicaciones es con menor intensidad o menor frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo se administra el metotrexate? Se administra en dosis semanales, es decir que lo hacemos cada 8 días, lo administramos cada 8 días. Algunos todavía en ese afán de protagónico de destacar, le llaman pulsos semanales de metotrexate. Nuevamente, no me gusta esa terminología porque no tiene razón de ser. ¿Sí? Mejor digo, le voy a dar metotrexate semanal o le voy a dar metotrexate en dosis semanales y punto.
no estar metiendo ahí palabrejas que a lo mejor no tienen nada que ver. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis? Hay un rango de dosis. Va de 5 miligramos a 20 miligramos cada semana. ¿Ok? Algunos autores han intentado o han prescrito 25 miligramos a la semana y algunos todavía hasta 30 miligramos a la semana. En mi experiencia, lo que yo he visto es que si un paciente no responde con dosis de 20 miligramos semanales, ya no va a responder con 25 y tampoco con 30. Y por el contrario, entre más dosis demos, mayor riesgo de los efectos secundarios, porque tiene muchos. ¿Ok? Entonces, el metotrexate lo doy de esa manera. Una receta o una prescripción clásica de metotrexate en artritis reumatoide es metotrexate, tabletas de 2.5 miligramos, tomar 2 tabletas hoy en la noche, es viernes, y 2 tabletas mañana temprano, que es sábado. Son 4 tabletas. Como las tabletas son de 2.5 miligramos, estoy iniciando con 10 miligramos cada semana. Le di 2 hoy, 2 mañana temprano, y hasta dentro de una semana, otra vez la misma dosificación. El próximo viernes en la noche 2, y el próximo sábado en la mañana otras 2. Y así me voy, 10 miligramos cada semana, cada semana, cada semana. ¿Ok? Después de algún tiempo valoro si esa dosis es la adecuada, si no, le puedo incrementar y puedo aumentar a 15 miligramos a la semana. Es decir, que le puedo dar el viernes 3 y el sábado otras 3. ¿Ok? Está recibiendo 7.5 el viernes y 7.5 el sábado. Y así le sigo. Le puedo llegar hasta 20 miligramos a la semana. ¿Ok? Esa es, digamos, la prescripción modelo o clásica del metotrexato. Algunos otros han modificado y prefieren darles, por ejemplo, una tableta diaria de lunes a viernes. ¿Ok? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son 5 tabletas a la semana. Le están dando 12.5 miligramos. ¿Ok? Y así se la dan. Es una estrategia que a lo mejor en algunos pacientes puede ser útil, a lo mejor en otros no. ¿Ok? La dosis o la forma de prescripción clásica es la que les dije. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el nombre comercial del metotrexate? Hay varios. El más frecuentemente prescrito es Ledertrexate. Ledertrexate. Pero hay genéricos. Ustedes pueden prescribir metotrexate genérico. Es la misma dosificación. No hay ningún problema. Ya les decía hace rato, muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel de tubo digestivo, náusea, vómito y algunos pacientes diarrea. Y eso puede ocasionar que el paciente suspenda el tratamiento y pues tengamos que buscar alguna otra alternativa que más adelante se las voy a mencionar. Efectos secundarios más serios a nivel hepático. ¿Ok? Por lo tanto, pacientes que tomen metotrexate siempre tenemos que estar monitorizando con pruebas funcionales hepáticas. A nivel hematológico no es frecuente, pero también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Puede haber efectos secundarios a nivel hematológico, sobre todo a nivel de neutropenia, de plaquetopenia, inclusive en casos muy raros, esporádicos, de aplasia medular. Mucho cuidado con eso. En algunos pacientes también puede haber efectos secundarios a nivel gonadal. En algunos pacientes, sobre todo en mujeres, tener trastornos menstruales o inclusive anovulación. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado también con esto. Pero sigue siendo un fármaco útil, de muy fácil dosificación y barato. ¿Ok? Entonces, sigue siendo de elección. Hay otra alternativa de aplicación de metotrexate que es a través de la vía subcutánea. Buscar presentación de metotrexate inyectable. La presentación de 50 miligramos. ¿Ok? Porque hay una presentación de 500 miligramos que es la que se utiliza como fármaco oncológico o antineoplásico.
esa no la utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos dosis bajitas, no dosis tan altas como esa de 500 miligramos. Buscar la presentación de 50 miligramos, ha habido mucha escasez de metotrexato inyectable. Si ustedes se acuerdan, hace 1 año, 2 años, hubo un problema muy serio con niños con cáncer que tuvieron desabasto de metotrexate, no hubo fabricación de metotrexate. Hay un conflicto entre las autoridades de salud y el laboratorio que lo fabricaba, entonces se dejó de fabricar, un relajo. De ahí para acá hemos tenido problemas para conseguir metotrexate inyectable. Muchos de mis pacientes o mis pacientes me dicen no lo consigo, y pues está la alternativa de la vía oral, que es así, no hay ningún problema, la pueden encontrar los pacientes en cualquier farmacia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del metotrexate? No, doctor. Bien, ahí la dejamos hoy. Nos vemos el lunes otra vez en línea y ya el martes espero que nos podamos ver presencialmente. ¿Sale? Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego.